Muy buenas. A ver, si alguna vez un proyecto de software ha empezado bien y ha acabado siendo una auténtica locura de mantener, esto nos interesa. Hoy vamos a desgranar los principios SOLID, que son básicamente 5 ideas clave que nos ayudan a escribir código que no nos dé dolores de cabeza en el futuro. Un software mucho más limpio, flexible y, sobre todo, mantenible. Para empezar, vamos a plantear una pregunta que seguro que nos suena. ¿Verdad que a veces un proyecto empieza siendo una maravilla, todo ordenado, pero con el tiempo se convierte en un campo de minas? Tocas una cosa por aquí y explota otra por allá. Bueno, pues ese es el problema que vamos a intentar solucionar. Y justo aquí es donde entran en juego los principios SOLID. Ojo, no son leyes escritas en piedra, sino más bien una guía, como una especie de brújula que nos orienta para construir software más fuerte y que pueda crecer sin romperse. Nos ayudan a evitar esa deuda técnica que se acumula cuando tomamos atajos al principio. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Iremos letra por letra, de la S a la D, para entender qué significa cada principio, con ejemplos muy claros. Y al final lo juntaremos todo para ver por qué dominar esto marca la diferencia en el día a día de cualquier profesional del desarrollo. Perfecto. Pues al lío, empezamos con la primera letra, la S de SOLID. Esta representa el principio de responsabilidad única. Probablemente sea el más importante para empezar, porque si aplicamos bien este, ya nos quitamos un montón de problemas de encima. La pregunta que nos tenemos que hacer aquí es bastante sencilla. ¿Cuántos trabajos, cuántas responsabilidades debería tener una sola clase en nuestro código? La respuesta corta, como vamos a ver, es solo una. Fijaos, aquí se ve perfectamente. A la izquierda, en el mal diseño, tenemos la clase user, que es una chica para todo. Gestiona los datos del usuario, pero también se conecta y guarda cosas en la base de datos. El problema, si mañana cambiamos de base de datos, hay que modificar esta clase. Si cambia el modelo del usuario, también. A la derecha, en cambio, separamos las cosas. La clase user solo se preocupa de sus datos, y punto. Y creamos otra clase, user repository, que se dedica única y exclusivamente a hablar con la base de datos. Así, cada una tiene un solo motivo para cambiar. El código es mucho más limpio. Muy bien. Ya tenemos clases que hacen una sola cosa. Ahora, ¿cómo podemos añadir nuevas funcionalidades sin tener que tocar esas clases que ya funcionan y están probadas? Pues para eso está la O, que es el principio de abierto barra cerrado. Este es el dilema de siempre. Nos piden una nueva funcionalidad, pero nos da pánico tocar el código que ya existe por si lo rompemos todo. ¿Cómo podemos hacer que el software crezca sin correr el riesgo de provocar un desastre? Pues aquí está la solución. La idea es que nuestro código tiene que estar diseñado para que se le puedan añadir cosas nuevas, o sea, estar abierto a la extensión, pero sin tener que cambiar el código que ya funcionaba, que debería estar cerrado a la modificación. Vamos a verlo con un ejemplo muy práctico. A la izquierda, cada vez que queremos añadir un método de pago nuevo, como Bizum o lo que sea, tenemos que ir y modificar la clase Payment. Eso es peligroso. A la derecha, aplicamos el principio. La clase Payment original no se toca, está cerrada. En su lugar, la extendemos creando clases nuevas para cada método de pago. Así añadimos funcionalidades sin miedo a romper lo que ya teníamos. Venga, ya sabemos cómo extender el código. Ahora toca asegurarse de que lo hacemos bien. Los dos siguientes principios, la L y la I, se centran justo en eso, en cómo usar la herencia y las interfaces para que nuestro sistema se mantenga coherente y robusto. La L es por el principio de sustitución de Liskov. El nombre intimida un poco, ¿verdad? Pero la idea es muy simple. Si tenemos una clase hija, deberíamos poder usarla en cualquier lugar donde se espere a la clase padre sin que nada se rompa. El ejemplo del pingüino es mítico. Un pingüino es un pájaro, sí, pero no vuela. Si nuestro código espera que todos los pájaros vuelen y le pasamos un pingüino, ¡catapum!, el programa falla. Esto nos dice que nuestra abstracción inicial de pájaro no era del todo correcta. Y ahora la I, de principio de segregación de interfaces. Este nos dice que es mucho mejor tener varias interfaces pequeñas y específicas que una sola interfaz gigante que lo haga todo. La analogía de la máquina multifunción es perfecta. Imagina que tienes una impresora simple y la obligas a implementar una interfaz que tiene métodos para escanear y enviar faxes. ¿Qué hace la impresora con eso? Nada. Estamos creando dependencias inútiles. La solución es simple: dividir esa interfaz guarda en otras más pequeñas. Y llegamos a la última letra, la D, que trata de cómo conectamos todas las piezas que hemos ido creando. Es el principio de inversión de dependencias, y esto de verdad que cambia la forma de pensar en cómo se relacionan las partes de nuestro código. Aquí, la pregunta clave es sobre las dependencias. Lo normal, o lo que se hacía tradicionalmente, es que los módulos importantes, los que tienen la lógica de negocio, dependan directamente de los detalles de bajo nivel, como por ejemplo una base de datos concreta. Pero, ¿es esa la mejor forma de hacerlo?
Pues la respuesta es un no rotundo. En el diseño malo, la lógica de negocio, que es el cerebro de la aplicación, está totalmente pegada a una base de datos específica. Están fuertemente acoplados. En el diseño bueno metemos una capa de abstracción en medio, una interfaz. Y ahora, tanto la lógica de negocio como la base de datos dependen de esa interfaz, no la una de la otra. ¿Y qué ganamos? Pues que nuestra lógica de negocio no tiene ni idea de si está usando MySQL o Postgres. Solo sabe que habla con algo que sabe guardar datos. Esto nos da una flexibilidad brutal. Bueno, pues ya hemos repasado las 5 letras. Ahora vamos a juntarlo todo y a responder a la pregunta del millón. ¿Por qué deberíamos molestarnos en aplicar todo esto en nuestro trabajo diario? Pues los beneficios son enormes y atacan de raíz el problema del que hablábamos al principio. El código es mucho más fácil de mantener porque los cambios están aislados, es más fácil de testear porque las piezas no están pegadas entre sí. Y sobre todo, en proyectos grandes, esto evita que la complejidad se nos vaya de las manos y nos ahogue. Al final, todo el equipo trabaja mejor y con menos líos. Para que se nos quede grabado a fuego, aquí tenemos el resumen definitivo. S, una clase, un trabajo. O, para añadir cosas nuevas, extiende, no modifiques lo que ya hay. L, las clases hijas tienen que ser buenas sustitutas de las padres. I, interfaces pequeñas y al grano. Y D, depende de conceptos abstractos, no de detalles concretos. 5 ideas que juntas cambian por completo la calidad de lo que construimos. Y para terminar, una última reflexión que dejo en el aire. Aunque hemos visto lo potentes que son estos principios, es clave pensar en cómo los aplicamos. ¿Hay que seguirlos a rajatabla siempre, como si fueran una ley? ¿O son más bien una guía que nos orienta hacia un mejor diseño y que tenemos que adaptar a cada proyecto? Ahí, en esa respuesta, está la diferencia entre un buen profesional y uno excelente.